Comenzamos en Facebook y comenzamos acá a grabar. Bueno, estamos en el capítulo 1. Comenzamos esta semana la tercera vuelta del Pirkei Avot. Ya es la tercera Mishnah del capítulo 1. Ya terminamos 2 vueltas completas y esta semana damos la tercera vuelta, la tercera Mishnah. Y es una Mishnah muy interesante. La vamos a poner en pantalla para que puedan compartirla. Y al principio de la Mishnah. Ahí va. Antignos ish Soho. Antignos no era del Soho, no era de Palermo Soho, sino que era de una ciudad llamada Soho. Es interesante porque el formato del liderazgo en el pueblo judío, primero empezó con Abraham, Isaac y Jacob, que eran más bien patriarcas. Después la nación estaba en Egipto. Y después el primer líder de la nación judía, vamos a decir, fue Moshe Rabbeinu. Y eran líderes, el Moshe de la generación, con su tribunal, con los 70 ancianos, o el Sanedrín, o el grupo de ancianos que eran los jueces, o las personas que lo acompañaban en el liderazgo. Después de Moshe vinieron los profetas, como lo dijimos en la primera Mishnah del Pirkei Avot. Moshe recibió la Torah de Sinai, se la dio a Yoshua. Yoshua fue el líder que vino después de Moshe, y después vinieron los profetas. Moshe se lo dieron, vinieron los ancianos, y después vinieron los profetas, que eran todo el rey David y todas las generaciones. Después vino la destrucción del primer templo. Hubo un espacio de 70 años que estuvieron en Babilonia, expulsados de la tierra de Israel, con la destrucción del primer templo. Y luego de 70 años retornaron a Israel con el profeta Ezra. Y Ezra formó lo que se llamaba la Magna Asamblea, la Anshei Knesset Agdolá, los sabios de la Magna Asamblea, como lo dijimos en la Mishnah 1 del capítulo 1. Y ellos eran liderados por el escriba Esdra Sofer, el escriba Esdra, y fueron los que formaron gran parte de la estructura del judaísmo que conocemos hoy en día. Y había estaban varios profetas de Israel. Estaba el profeta Daniel, el profeta Nehemia, el profeta Hananiah, Mishael, Azariah, 3 personas que figuran como que habían sido consejeros del rey Nabucodonosor en Babilonia. Estaba el profeta Haggai, estaba el profeta Zacarías, Malají, y fue los últimos profetas, y comenzó la historia de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik había sido, lo que contamos en la primera Mishnah, y en la segunda, también, o sea, lo que vemos que el Pirkei Avot viene en un orden cronológico. Shimon HaTzadik había sido el que contamos con la historia con Alejandro Magno, no sé si se acuerdan, que él se había presentado frente a él, y él fue durante 40 años sumo sacerdote, Cohen, que vino después del Cohen Ezra, que había sido el líder, que también había sido sacerdote, y él fue el último de los sabios de la Magna Asamblea. Se llamaba Shimon HaTzadik. Y después de Shimon HaTzadik vino este líder llamado Antignos. Es interesante que los nombres, a veces los nombres hebreos estamos acostumbrados a, ¿cómo se dice?, al nombre Yosef, David, de Shaul, pero algunos nombres también, como Arquinas o como Antignos, se ve que con influencia también de las naciones que estaban por ahí. Ahora, después, este Antignos, lo que quiero decir en particular es que, además de ser el primero de los líderes, vamos a decir, talmúdicos, mishnaicos,
fuera de Shimon HaTzadik, que era el último de los de la Magna Asamblea antes de la Mishnah, fue un líder solitario, de alguna manera, que él mismo era, por un lado, líder de la generación y también juez principal del Sanedrín, o sea, sería el presidente, el juez de la Corte Suprema y líder de la generación. A partir de Antignos, que vamos a ver en la próxima Mishnah del capítulo 1, que va también en orden cronológico, empieza lo que se llama el primer par de Zugot. Zugot son pares, parejas. ¿Por qué? Porque había como un combo que habían dos líderes, dos cabezas. Los primeros dos cabezas eran Yossi de la ciudad de Yoezer, Yosef ben Yoezer de la ciudad de Tzedá y Yosef ben Yohanan de Jerusalén, que uno era el Nasi, el líder de la generación, y el otro era el juez principal del Sanedrín. Después viene una segunda pareja, Yoshua ben Prajiá, Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shattach, y después la famosa pareja que conocemos también es Hillel y Shammai. O sea que eran dos fuerzas en el poder o en la ley, en el liderazgo, que hacían alternancia, digamos, o había como balanceaban el poder en dos personas, en una pareja de personas, y no era un líder único. Y entonces, inclusive después de Hillel y Shammai ya venían dos líderes también y otros grandes sabios que acompañaban dentro del liderazgo. A partir de Hillel se formó una dinastía de líderes que duró por lo menos 17 generaciones, y de hecho Hillel era descendiente del rey David también, hasta Rabbi Yehuda Nasi, que era la séptima generación a partir de Hillel, que él fue el que formó, básicamente compilando todas esas enseñanzas, y formó la Mishnah. Entonces Antignos era el primero de los sabios de la Mishnah, y el último de los sabios únicos. O sea, a partir de él vino ya de a dos. Una ciudad cerca de la tribu de Yehudá, que se llamaba una ciudad Sojo, fue el líder del Sanedrín, de la Corte Suprema, de 120 personas, 120 jueces. Era muy difícil acceder al Sanedrín, necesitaba tener conocimiento de 70 idiomas fluidos, más conocimiento de astrología, de astronomía, de matemática, de leyes comerciales, civiles. O sea, para entrar al Sanedrín era un camino muy, muy complejo, y liderar el Sanedrín obviamente que tenía que tener una sabiduría y una capacidad muy grande. Es interesante que justamente en esta etapa formativa de lo que nosotros conocemos como la Mishnah en realidad tiene dos partes. O sea, la Torá se puede dividir en dos partes. La Torá escrita, que es la Torá que fue entregada a Moshe en el pergamino, y después está la Torá oral, la Torá que se transmitía de generación en generación vía la palabra, vía la transmisión de maestro a alumnos. Algunos hacían como anotaciones personales para tener como una anotación, como un apunte, pero no estaba publicada en ningún libro. O sea, era la Torá oral. La Torá, la interpretación de la Torá, la exégesis de la Torá, tal cual la habían recibido de Moshe en Sinai. Y pasaron con ese método, con ese modo, muchísimas, 1500 años aproximadamente, hasta que se finalizó la Mishnah, hasta que vino este sabio Rabbi Yehuda y compiló todas estas enseñanzas en lo que conocemos la Mishnah. Pero por eso se llamaba la Torá escrita y la Torá oral. Para la Torá oral era necesario confiar en esa tradición, confiar en la tradición oral de los sabios. Entonces, el sabio, los líderes, las cabezas del Sanedrín, ellos decían, esta ley es así porque así lo recibimos de Moshe, porque así lo escuché de mi maestro, en una cadena sin interrupción. Ahora, justamente en esa primera generación, hubieron dos alumnos de este Antignos
que fueron uno llamado Baitos y otro llamado Tzadok, que no sé si escucharon hablar de los saduceos y los fariseos. Estamos hablando en los inicios de la formación del judaísmo como conocemos, el judaísmo talmúdico en particular, en el cual los saduceos, los tzedukim, eran un grupo, eran alumnos, descendientes de un alumno de este Antignos que se llamaba Tzadok, que ellos interpretaron erróneamente que lo que dice esta Mishnah, que dice no sirvan a Hashem para recibir la recompensa, la interpretaron como que no hay recompensa para cumplir la Torah, ni castigo por transgredirla. Entonces dijeron, si no hay castigo y recompensa por cumplir la Mishnah, vamos a dejar de cumplirla, y trataron de modificar el enfoque a la Torah. Entonces, ¿qué hicieron? Armaron una rebeldía, una rebelión, diciendo que ellos solamente estudiarían la Torah escrita. Lo que está en el pergamino de la Torah es lo que ellos llevan en la práctica. El resto de la transmisión oral, de la tradición rabínica, para ellos no tenía valor, y tuvieron de hecho mucha fuerza política, mucha fuerza, influencia, eran personas muy hábiles, sus alumnos, y había como una batalla, una situación de dificultad, que al final la que prevaleció es esta actitud, esta idea de la tradición desde Moshe en adelante, a través que eso es parte de la Torah oral, que es parte inseparable de la Torah. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que trajo Antignos Ishtofo? No sirvan a Hashem como siervos que trabajan a su amo para recibir la recompensa. No sean como un esclavo, como un sirviente, como un trabajador que solamente trabaja para recibir la recompensa, sino que sean como siervos que trabajan para su amo por amor. No en aras de recibir la recompensa, no para recibir la recompensa. Y que el temor del cielo esté sobre ustedes. Esa era toda la frase que tenía Rabbi Shimon, Antignos de la ciudad de Sojó para enseñarnos. Y entonces, básicamente, alguna de las ideas es el concepto de entender, a pesar de que la Torá tiene a consideración la noción de castigo y recompensa, de todas maneras, no es esa el fundamento por el cual hacemos las cosas. Entonces, en un primer ejemplo, tiene que ver también con una actitud frente a las cosas. Por ejemplo, a un chico, cuando, no sé, un bebé quiere bajar la escalera o quiere hacer algo que es peligroso, yo tengo que darle un castigo, una reprimenda, decirle, no, eso no se hace, ponerme serio para que él relacione ese acto que él iba a hacer, de cruzar la calle, o sin mirar, o lo que sea que es un peligro. Tengo que asociar eso con, no hagas eso porque me voy a enojar. O lo siguiente, o así, estudiar porque si no, no ves esto. Hay como una negociación constante, pero uno ve que el ideal no es que sea así siempre. O sea, uno dice, bueno, solamente para educación, por el momento, porque no tiene la capacidad todavía de resolverlo de otra manera, tengo que usar el castigo y recompensa como medio. Pero no es el fin, sino el fin es que uno pueda hacer las cosas sin pensar, sin tener como motivación solamente el castigo y la recompensa. A pesar de que Maimónides plantea el concepto de que hay castigo y hay recompensa como uno de los 13 principios fundamentales de la Torá, o sea, como uno de los 13 pilares que sostienen la estructura de la fe. Y dice, no podés, el que no cree que hay castigo y recompensa, como hicieron estos dos alumnos, Tzadok y Baitos descreyeron, su gran problema fue que descreyeron que las acciones pueden tener consecuencias. Entonces dijeron, no hay ni castigo por aprenderla, ni recompensa por hacerla, y estaban equivocados. Pero lo que dice Antignos dice, no,
hay castigo y hay recompensa, pero que esto no sea tu principal motivación en la vida, que eso no sea la razón por la cual lo haces. Justamente, bueno, hoy estaba en una conversación, en una clase, con el rabino Tzvi Grumblat, y él decía justamente esta idea de decir la diferencia entre una persona que está en, en una institución, en un Beit Chabad, que no es solamente que lo hace para recibir la paga a fin de mes y termina el mes y se fue, sino que es como un soldado que cree en eso. Hay una cuestión de lealtad, de patriotismo, de creer, de convicción, que va más allá, y eso es un valor mucho más grande que el valor que se puede conseguir pagando nada más. Entonces, incluso en una tarea que puede ser inferior, una tarea de ayudar o de trabajar, tiene mucho que ver con qué actitud uno lo hace. Y si uno lo hace con esta actitud de que no está trabajando pensando solamente en la recepción de la recompensa, no solamente que el trabajo, que esa persona va a estar mejor y va a disfrutar más lo que está haciendo, sino que el trabajo es mejor. La manera, lo que él hace también es mejor. Entonces nos dicen, nuestra relación con Hashem, nuestra relación en el servicio divino, existe el concepto de castigo y recompensa, pero que eso no sea lo principal. Y lo que dice la última parte de la Mishnah, que dijo que el temor al cielo que esté sobre ustedes, era también, vemos al final de la Mishnah cuál fue el problema de estos dos alumnos de Antignos, que se fueron por el camino más cómodo, porque en un inicio su afán de crecer como alumnos de Torah, como sabios de la Torah, del Talmud, era por una motivación secundaria, que no tenían en su objetivo, en su mira, el concepto de servir a Dios, sino que querían servirse a sí mismos. Y cuando no lo encontraron por el método tradicional, trataron de conseguir, de inventar, de fabricar una nueva alternativa. Entonces, esta es la visión de Antignos y Sófocles. Vamos a contrastar esto con otra Mishnah, con otra Gemara que dice que siempre el Leolam, que siempre la persona tiene que servir a Dios, que siempre la persona tiene que ocuparse de Torah y Mitzvot, y a pesar de que no lo hace en aras de la Torah misma, a pesar de que no lo hace en aras de, por la Torah misma, sino que lo hace tal vez por una cuestión secundaria, para ser famoso, para ser más sabio, para obtener tranquilidad, para ganar dinero, para ganar respeto, para ganar honor. X razón que uno cumple una mitzvah, o estudia Torah, o hace las cosas por una razón secundaria, dice que no deje de hacerlo por eso, por cuanto que mitoch shelo lishma, dentro del que lo hace sin la motivación de hacerla en aras de la cosa misma, va a llegar eventualmente a hacerlo por la cosa misma. O sea, son dos pasos, por eso decimos en la educación a veces de los chicos, tenemos que motivar a los chicos con incentivos. Tenemos que decirle a los chicos, mirá, si estudiás 10 páginas, te voy a dar un regalo, vamos a hacer un viaje, ¿qué te gustaría que te regale? Un libro, poner objetivos, decirle, bueno, si estudiás 10 páginas, te voy a regalar el juego que vos estás buscando. Y uno dice, bueno, pero lo está haciendo para recibir la recompensa, lo está haciendo para recibir el juego. Aparentemente es medio inmoral o es medio contrario incluso a la enseñanza que nos está diciendo Antignos y Sófocles. Primero que punto que tenemos que aclarar es que son pasos para llegar. El paso previo para llegar al desinterés total y hacer las cosas por completo interés puede ser el motivado por, primero lo empecé haciendo con una motivación secundaria y después terminé haciéndolo por una motivación principal. Entonces, esto es el concepto de hacer el incentivo. Hay una historia, justamente estamos en esta semana, las 3 semanas de lo que fue la destrucción del templo de Jerusalén, el templo, el Beit HaMikdash, por eso la única pared que quedó es la del Kotel,
la del Muro de los Lamentos, la del Muro Occidental, que era parte de la construcción del templo, del Beit HaMikdash. Y el mismo día fue destruido, el 9 de Ab. Había 4 generales romanos encargados de destruir el templo. Entonces, cuando estaba ahí Tito, el malvado Tito, que fue el que se encargó de los romanos de destruir el templo hace 2000 años y después ir a Jerusalén, llevarse a Roma a los cautivos y saquear todo, y él había encargado 4 generales. Los 4, uno cada muralla tenía que destruir. Entonces, uno destruyó una muralla, el otro la otra, y el 4º general, el que era encargado de la muralla occidental, nunca se preguntaron por qué está la muralla occidental hasta hoy en día, y destruyeron el templo. Entonces, él dijo, cuando le preguntó el general Máximo, que después fue el César, le dijo, ¿por qué no destruiste la muralla que te tocaba destruir? Él dijo, quería dejar una muestra, una demostración del tamaño de lo que es verdaderamente la hazaña que hicimos. Entonces, me pareció propicio dejar una muralla para demostrar lo que son esas piedras. De hecho, cuando uno va hoy en día a Jerusalén, y se para frente a la muralla, es como la punta del iceberg nada más, porque el 80% de la muralla está para abajo, bajo tierra, que de hecho hasta excavaciones hoy en día se va encontrando cada vez más profundo. Cuando uno hay incluso un paseo que se hace por las Minarota Kotel, lo que se llama las cavernas que están alrededor del Kotel, que uno baja y llega profundamente bajo subterráneo hasta, y es todavía están las piedras de lo que es la muralla original. Era mucho más alta, 4 veces más. Entonces, para demostrar el tamaño de lo que era la muralla, quería dejar una muestra. Le dijo, el argumento me pareció bien, pero por otro lado desobedeciste la orden militar, y eso se llama sublevarse. Entonces, tu castigo va a ser que te tenés que trepar a la cima de la muralla y saltar de ahí. Si sobrevivís, sobrevivís, y si no, eso es por haber fallado, no haber obedecido la orden. Bueno, y se tiró el general ese y se murió, pero quedó la muralla. Ahora, la gente, hace 2000 años, cuando habían destruido Jerusalén, cuando habían destruido el templo, seguía yendo ahí a rezar y todavía tenía un símbolo religioso. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Empezaron a armar una campaña de que obligaban, no solamente que obligaban, promovían y le daban dinero para que la gente tire la basura en lo que es la actualidad del cóctel. Hicieron de ahí un basural. Entonces la gente empezó a tirar basura, se fue amontonando, hasta que llegó a estar completamente llena de basura. Y no se veía la muralla, era un basural. La gente iba, tiraba la basura, y varios años después, cientos de años después, había un rabino que toda su vida había soñado con viajar a Israel los últimos años de su vida. Y cuando llegó a Jerusalén, empezó a buscar la muralla. Y no encontraba la muralla por ningún lado. Preguntó a la gente, Israel no estaba en manos judías, dijo, ¿qué muralla? Acá nadie conoce una muralla. Entonces empezó a buscar, empezó a investigar. Y un día se encontró frente a esta pila, esta montaña de basura tan grande, y vio a una mujer anciana que traía una bolsa y la tiraba ahí. Le dijo, discúlpeme, ¿usted vive por acá cerca? Sí, relativamente cerca. ¿Tiene idea algo de una muralla? Y dice, no sé de qué muralla me hablas. Digo, ¿por qué tiran la basura acá si usted no vive tan cerca? ¿Por qué no la tira más cerca de su casa? Dice, porque nos quedó la costumbre. En un principio los romanos nos daban una moneda de un valor, un dinero, por cada bolsa de basura que tirábamos acá. Entonces nos acostumbramos a tirar la basura acá. Ahora, hoy en día, ya los romanos se fueron, no nos dan más plata, pero nos quedó la costumbre. Entonces él se puso a pensar y dijo, seguramente algo hay acá, pero ¿cómo hago para limpiar la muralla? Entonces, también se le ocurrió una idea. Los pocos ahorros que él había tenido en toda su vida, los distribuyó en monedas, y un día empezó a cavar en esa montaña de basura.
Entonces un vecino que se acercaba por ahí vino a tirar la basura y dijo, ¿qué estás cavando? Dijo, no, escuché que hay un tesoro escondido abajo de esta montaña de basura. Entonces el vecino dijo, ¿de verdad? Se quedó mirándolo, después vino otro. Uno empezó a cavar y de repente cuando empezó a cavar encontró una moneda de oro. Entonces se armó una fiebre de oro, todo el pueblo vino con palas, con baldes, con cosas para empezar a buscar y empezaban a encontrar dinero bajo la montaña de basura. Entonces dijeron, es verdad, entonces se armó todo la noticia corrió, todos vinieron a vaciar la montaña de basura. Fueron encontrando parte del tesoro hasta que uno tocó algo con la pala, tocó algo duro y era la muralla del templo. Y así la empezaron a vaciar, justo cuando terminaron de sacar toda la basura y quedó expuesta la muralla como la conocemos hoy. Y también sucedió que empezó a llover y la muralla se limpió de toda esa basura y gracias a este sabio se recuperó este monumento histórico, este lugar tan importante como es el templo, el Kotel, el templo en Jerusalén, el Kotel. Entonces, lo que podemos rescatar de esta historia es que primero los romanos daban monedas para que la gente venga y traiga, y después dejaron de traer la moneda y la gente tiró basura. Entonces, a veces uno tiene que generar el incentivo y después las cosas funcionan. Y al revés, este rabino produjo primero un incentivo para que la gente empiece a cavar, pero después cuando descubrieron que ahí estaba la muralla, no lo hicieron más por el incentivo de la moneda, sino que lo hicieron por el verdadero motivo. Entonces, en contradicción, entre comillas, con lo que dijo Rantignos, no hay que ser a veces tan detallista en decir solamente lo voy a hacer con el motivo máximo, profundo de sentirlo, y si no lo hago por esa razón, no lo voy a hacer, sino que hacelo y después ya va a llegar la motivación hay un primer paso y hay un segundo paso. Y obviamente que la Mishnah del Pirkei Avot está hablando siempre de un nivel alto de servicio a Dios. Y otra cosa importante es que la expresión que usó este maestro para decir que primero uno haga las cosas no con la motivación total y después lo va a llegar, dijo, Shemitoch Shelolishmo, que cuando uno lo hace no en aras de, Balishmo, viene después a hacerlo en aras de la cosa misma. Y las palabras mitoch en hebreo significa desde dentro, literalmente, porque desde adentro de las razones incorrectas, en el fondo, dentro de cada mitzvah que se hace por algún motivo personal, existe realmente un deseo de servir a Dios por la razón correcta. Pues ese es el verdadero deseo de la persona más profundo. O sea, a veces hay un deseo más profundo que yo puedo pensar que lo estoy haciendo por la recompensa, por la motivación o por el incentivo, pero la verdadera razón por la cual lo hago es porque lo hago por un vínculo con Hashem. Por ejemplo, cuando hay una persona que se acerca en la calle y dice, ¿querés ponerte filim? Dice, la verdad que no, y lo hago por vos, te lo hago el favor, está bien. Hace la mitzvah, y él piensa que lo está haciendo por la motivación, solamente porque yo le pedí, pero profundamente él lo está haciendo por la verdadera razón, porque es un yehudí, porque es un judío y tiene un vínculo profundo con esa mitzvah. Ahora, este es el punto, que lo que también está hablando acá es para tomar una dimensión que a veces uno pone el judaísmo como una campaña de sumar puntos, de sumar créditos. Si hago tal cosa, si estudio tantas mitzvot, si estudio la Torá, entonces voy a tener una gran parte en el mundo venidero, y el mundo venidero me va a estar esperando, y el Gan Eden y el paraíso. Y es una manera y es una razón, pero no tiene que ser esa el principal motivo de nuestro trabajo, de nuestro servicio a Hashem. Hay muchas personas que le ponen mucho énfasis a eso, incluso en educación le dicen al chico, empecé a estudiar Torá porque vas a ser un tzadik, porque vas a ser un grande, porque vas a ser un gadol, vas a ser una persona grande en Torá. Y uno le puede promover o incentivar, pero uno tiene que decir, estudia Torá porque al fin y al cabo, eso es nuestra esencia, no por lo que vas a lograr solamente, sino porque todo un yehudí tiene que tener un estudio y vínculo con la Torá, una conexión. Y esto es, en comparación,
de alguna manera, a veces el trabajo en sí mismo, que me hayan elegido a mí para hacer este trabajo, es un privilegio suficiente que no necesito ni siquiera que me paguen por hacerlo. Esta sería la actitud. Como cuando una persona lo eligen para trabajar en el palacio del rey, para representar a toda la nación. A ver, hay cosas que no necesitas una paga para eso. El hecho que te hayan elegido, te hayan seleccionado, te hayan elegido a vos como, y para una tarea tan loable, tan importante, es suficiente que la paga pasa a un lugar completamente secundario. Entonces, la mayor recompensa por hacer la voluntad de Hashem, por hacer la Torah y las mitzvot, no lo hagas por la recompensa, porque la recompensa de hacerlo es lo mismo, eso mismo ya es suficiente, eso mismo ya es importante. Hay una historia que el Talmud relata sobre, había un sabio que se llamaba Rabí Shmuel Bar Susarti, ese era su nombre, y una vez, de visita en Roma, encontró en la calle una joya perdida de la emperatriz, y la emperatriz sacó un anuncio diciendo que todo aquel que trajera, que pueda traer esa joya perdida en el curso de 30 días, iba a ser recompensado ampliamente. Había un gran botín, una gran recompensa. Pero si alguien la traía después de los 30 días, iba a ser penado con pena de muerte. Se ve que era para generar e incentivar a que la gente se lo ponga a buscar. Entonces pasaron los días y este Rabí Shmuel no trajo la joya que él tenía en su poder. Terminaron los 30 días y entonces se presentó en el palacio diciendo: tengo la joya. Y la emperatriz le preguntó si no había ido si no había escuchado las bases y condiciones del concurso, que si lo traía dentro de los 30 días iba a recibir una gran recompensa, y si lo traía después iba a recibir pena de muerte. Entonces, ¿por qué no lo devolviste dentro de los 30 días? Le preguntó. Y le dijo: no quería que le dijeran que lo devolví porque te tenía miedo. Las he devuelto solamente porque Hashem es quien desea que las devuelvan. Porque esta es una mitzvah que Hashem nos desea a cada uno que devuelva las. O sea, no lo hago por la recompensa, lo hago porque eso es lo correcto. Y tampoco quería que pienses que lo hago por la recompensa de recibir la paga, sino que quiero que sepas que eso es lo correcto y lo hubiera hecho si no me hubieran ofrecido recompensa. Entonces, esto también nos hace pensar en este concepto que dijimos antes, de no hacer las cosas solamente por el botín, por el resultado, sino hacer las cosas por la mitzvah misma. Hay una historia también con el Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, que él en una ocasión tenía mucho deseo de llegar a la tierra de Israel. Toda su vida un sueño de llegar a Israel, y por una razón u otra nunca podía llegar. En una ocasión emprendió el viaje en barco, pero hubo problemas con el barco y quedó varado en la ciudad de Estambul, en Turquía, y quedó varado, quedó en una situación muy precaria antes del día anterior a Pesaj, y no tenía dinero, y no tenía matzot, y no tenía vino para la festividad. Hubo como toda una situación de un curso de cosas que se le presentó, y se estaba acercando la noche del Seder de Pesaj, y él, era una situación desesperante. Él iba a tener que pasar Pesaj sin matzah, sin vino, sin nada. Él estaba acompañado por su hija, y su hija encontró un comerciante, viajante, que estaba justo en esa ciudad, y le preguntó para poder sumarse a la noche del Seder con él, que traía matzot, y traía vino, y el hombre accedió. Y el Baal Shem Tov estaba tan contento de poder haber encontrado una solución para poder pasar Pesaj, y le dijo: lo que vos quieras pedime y yo te lo voy a conceder, lo que vos quieras. El hombre era un hombre rico, pero no tenía hijos, entonces le dijo: todo mi sueño es poder tener una bendición para tener hijos. Y el Baal Shem Tov le dijo: que así sea, amén, te doy una bendición para que tenga hijos. Hubo una gran conmoción en el cielo porque este hombre tenía destinado no poder tener hijos, estaba escrito en su destino, pero el tzadik, el justo, decreta algo y Hashem lo cumple.
pero este hombre era incapaz, entonces se realizó un gran milagro para que ellos puedan tener hijos, pero le dijeron del cielo una proclamación diciendo, esta pareja tendrá un hijo, pero el Baal Shem Tov perderá su porción en el mundo venidero. Todas las acciones que él hizo, todos los trabajos que él hizo, él no puede obligar a Hashem a hacer un milagro, entonces todo lo que él había hecho hasta ahora se le borró los créditos. Perdió su parte en el mundo venidero. Y hay, así como esta historia, hay otras historias que una persona vendía su parte en el mundo venidero, vendía su recompensa. Pero el Baal Shem Tov, en vez de entristecerse por esta situación, se alegró nuevamente y dijo, es maravilloso. Hasta ahora, podíamos decir que yo hacía las mitzvot para hacer la recompensa que iba a recibir después, a los 120 años, cuando me vaya de este mundo. Pero ahora que me la quitaron, estoy seguro, estoy convencido que mi servicio a Hashem será exclusivamente en aras de Hashem y no por ninguna otra motivación, o sea, no por ninguna otra recompensa. Esto tiene que ver con lo mismo que dijimos antes, hacer las cosas no por la recompensa que va a venir, sino por la mitzvah en sí. Y de hecho la palabra recompensa que usa acá es pras. Pras también es la palabra porción en hebreo, quiere decir no solamente una parte completa, sino una partecita nada más. Porque la recompensa de la mitzvah no llega al nivel de lo que representa la mitzvah en sí misma. Otra de las cosas que dice, y que el temor al cielo esté sobre ustedes, acá dice, Morah Shamaim Aleichem, el temor al cielo esté sobre ustedes, puede ser que ustedes tengan temor al cielo, pero también hay una expresión que dice que todos los vean y que si uno realmente se conecta y sirve a Hashem de una manera adecuadamente, entonces el resto del mundo, el resto de las personas hacia nosotros van a tener respeto y temor. Por eso acá dice, primero amor y después temor, porque incluso a veces el respeto, no solamente el respeto, esto habla sobre uno mismo, pero también que el resto pueda tener respeto hacia nosotros de una manera mayor. Por eso dice Aleichem, sobre ustedes. Así que bueno, este es un poquito el resumen de la Mishnah. Estamos